Hola queridos amigos, voy a ir anotando por acá la tertulia del día de hoy para que vayamos mirando. A ver, tertulia con Carlos y yo. Cuentero, poeta. Estoy por aquí anotando la... Listo. Bueno, bienvenidos a cada una de las personas que se van conectando ahí. Vamos a esperar que por aquí se vaya conectando nuestro amigo Carlos Bonilla y de esa manera poder iniciar esta conversación con él. Miremos a ver. Sí, ya está por acá, a ver. Bueno, todavía no se ha conectado Carlos. Esperemos que se vaya conectando Carlos y de esa manera podemos ir dando inicio a nuestra tertulia del día de hoy. Todos los martes tenemos tertulia, donde podemos hablar de diferentes temas que tienen que ver con el mundo artístico. Hola Guillermo, saludos para Guillermo en Argentina. Hola Kelly, Kelly también está bien lejos, en Colombia. Saludos ahí para Kelly. Bueno, miremos a ver por aquí dónde se va a ir conectando Carlos. Listo, por aquí ya está Carlos, a nuestro amigo Carlos que hoy está hoy nos conversa o conversamos desde Nicaragua. Hola Carlos, bienvenido. Hola, buenas noches, digo, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí muy felices de poder tener nuevamente otro martes de tertulia literaria y con su grata compañía desde Nicaragua, aquí en su bella tierra de Colombia. Bueno, muchas gracias. Sí, estoy desde Managua específicamente, aquí en una noche bastante lluviosa en este momento. Ah, bueno, eso está bien, ¿no? Que la lluvia siempre permite ahí poder tener un ambiente diferente. Bueno, vamos mirando por acá quién se está conectando. Hartos seguidores, ¿no? Carlos, por ahí he visto varias personas que se están conectando y que le han dado me gusta a las publicaciones y demás. Bueno, les voy a presentar a mi invitado del día de hoy. Es de una labor investigativa. He podido tener aquí esta reseña de Carlos para las personas que se están conectando. A ver, espere que se me salió de acá. ¿Qué es esto? Se me salió de acá. Dice, listo. Solamente voy a mencionar algunas cosas de Carlos porque pues la hoja de vida es extensa y nos quedaríamos acá toda la hora de la tertulia sobre la reseña. Pero bueno, grosso modo Carlos es ingeniero químico de la Universidad Industrial de Santander, con una tesis en estudio de molienda de carbones para la producción de combustibles tipo CCTA bajo los esquemas de uso racional de la energía. Carlos tiene una maestría en educación de la Universidad Tecnológica de las Américas en Ecuador. Un bello saludo para mis ñaños de Ecuador, una gente que quiero mucho y aprecio mucho porque tuve la oportunidad de estar también así como Carlos en Ecuador, 2 años, del año 2008 al 2010 en diferentes provincias como tal de Ecuador. Entonces, Carlos tiene esta maestría en educación en la Universidad de Ecuador. Actualmente es maestrante en la maestría en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia. Y vamos a hablar de diferentes facetas. Entre eso también, pues Carlos tiene premios, tiene reconocimientos, tiene experiencia a nivel de docencia. Bueno, ustedes pueden ver ahí el resto de la reseña de él en las publicaciones de Instagram. Bueno, Carlos, hablemos un poquito acerca de esa vida como lector. ¿Cómo fue sus inicios en la literatura, los primeros libros, los autores y ese amor por el arte? Bueno, a ver, ¿qué te cuento? Los inicios en la literatura. Creo que todos de niños
Eh, En gran medida lo que nos une a la literatura, me parece a mí, es el ejemplo de los padres, ¿no? Eh, y hago mucho énfasis en el tema del ejemplo. En mi familia toda la vida hemos leído mucho, y más que invitar, sugerir, ordenar, leer, lo que hace uno es imitar. Entonces, veía mucho a mis padres leyendo, siempre tuvimos el gusto incluso de leer libros en familia. Creo que eso me llevó mucho a la lectura. Además, también está el tema de viajamos mucho y de alguna forma uno se le hace más fácil terminar creando su propio mundo en el campo de los libros, incluso tal vez que en el mundo real, por decirlo de alguna forma. Respecto a los inicios de la literatura, creo que toda la vida, eh, creo que todo lector tarde o temprano se termina convirtiendo en un escritor de alguna forma. Yo alguna vez escribí un pequeño ensayo sobre esta costumbre que uno tenía cuando era niño, que veía una película de artes marciales y después de verla se iba al patio a jugar con los primos o con los amigos a hacer juegos de artes marciales, a lanzarse puños y patadas de una forma totalmente torpe, ridícula, pero muy divertida. Uno se divertía montones jugando que era un ninja, eh, y era el concepto de que uno siempre está imitando y está jugando a imitar las cosas que uno le apasionan, ¿no? Y lo mismo hace un lector en algún momento. Y creo que es uno de los rasgos que puede uno identificar de un buen libro cuando lo lee, un buen texto. Cuando uno lee un buen libro, un buen poema, un buen texto, a uno le dan ganas de hacer lo mismo. Y se lanza a hacerlo y así sea torpemente, así sea muy mal, pero no quiere jugar de la misma forma que está viendo jugar al escritor de ese libro. Y por eso es muy común y también me parece muy recomendable que lo primero que uno hace cuando comienza a escribir es casi que plagiar, ¿no? En gran medida imitar, pero básicamente lo que uno hace mucho es plagiar a algún escritor o algún texto que le apasionó. Y la gente se avergüenza un poco de eso y trata de ocultarlo. A mí me parece que está bien, es como utilizando la metáfora de una amiga que me envió un texto en estos días, como la ruedita de los carros, de las bicicletas. Utilizar el estilo de otro, imitarlo y hasta plagiarlo, sirve para empezar porque uno ve algo y dice, esto funciona, esto está bien. Eh, y trata de hacer algo muy parecido, pero porque ve que se puede servir y sirve para iniciar. El problema está es en quedarse ahí, ¿no? Pero para iniciar está muy bien. A mí me inició en la literatura, específicamente Milán Kundera, por un simple accidente, realmente. Yo estaba pequeño, leía solamente, pues, estos libros de El mundo de los niños, de estos libros de las enciclopedias eh, para niños, o cuentos ilustrados de aventuras, todo esto. Y un día tomé la decisión, dije, quiero leer un libro sin dibujitos, como hacen los grandes. Y paradójicamente el libro La Torre del Silencio sí que trae dibujos, ¿no? Y curiosamente, me gustó porque eh, los dibujos realmente combinan con los textos y además me parece que es valioso apoyar el lenguaje con otras ideas, ¿no? Y visualmente así fue mi acercamiento a este primer libro. Era un libro donde aparecían dos personas con alas y el título decía La inmortalidad. Y yo me imaginé en mi mente de niño que probablemente sería una historia fantástica de gente con alas, y eran inmortales, de decir como dioses o algo por el estilo. No, la inmortalidad de Milán Kundera no es para nada un libro de fantasía, ¿no? Pero mi equivocación me llevó a acercarme a eso. Obviamente,
Cuando lo leí, no entendí muchísimas cosas, pero fue una gran revelación, incluso no entenderla porque sabía que ahí había algo que debía entender y que la literatura no era solamente eso que había conocido toda la vida, de una herramienta para contar historias bonitas, sino por primera vez la entendía como una herramienta para explorar la vida misma de las personas. Y de ahí comencé a imitarlo y encontré Borges ha sido una presencia, Cortázar, Álvaro Mutis, eh, Tolkien, así, bueno, un montón de gente que ha sido recurrente, pero el primer acercamiento que tuve como lector realmente al mundo de la literatura, así en mayúsculas, fue con Milan Kundera y con esta valiosa equivocación. Bueno, y a quién no nos ha impactado la insoportable levedad del ser, Mm. donde acerca de todo este eh, intríngulis del ser humano en la vida, llamamos amorosa o desamorosa o como le queramos llamar. Bueno, Carlos, hablemos de esa faceta como poeta, pero antes de eso quiero hacer esta introducción con un poema tuyo que me impacta mucho y me gustó mucho en el momento en que yo lo leí allí en el muro de Facebook, que dice: yo no quiero ser poeta. Los poetas dicen que se mueren de amor y no se mueren. Los poetas dicen que se mueren de amor y no aman. Los poetas no entienden de palabras. Las palabras no deben ser bellas, sino necesarias. Hablan de hambre con la barriga llena. Cantan el fuego y tienen fría el alma. Yo no quiero escribir poesía, quiero vivirla. Yo quiero que cuando escriba miedo es porque una angustia de garras negras me tiene atenazadas las entrañas. Y cuando diga risa, quiero que mi palabra talle en carcajadas. Yo no quiero escribir poesía, no quiero rimar con él, contar sílabas, usar metáforas para maquillar la nada. No quiero ensuciar mis palabras, quiero sentirlas. Yo no quiero escribir poesía, quiero vivirla, como la vive la madre que amamanta a su hijo, como la vive el hombre cansado, que insiste en creerle a la vida cada mañana. Yo quiero que alguien sepa de mi amor, no cuando lo diga, sino cuando lo digan cada uno de mis actos. Yo no quiero escribir poesía, quiero vivirla. A mí no me importa que mis palabras sean bellas, me importa que sean ciertas. Tengo sed de belleza, pero quiero aprender a beberla del mundo. Yo no quiero escribir poesía, quiero vivirla. Cuando mueres de sed, no te sirve que te canten el agua, no te sirve que te rimen el río. No te puedes beber los adjetivos. Si tu vida está vacía, lo están tus palabras. Quiero que mi vida sea un canto hecho de manos sucias, de crepúsculos, de lágrimas, de sudor y lucha, de sangre y esperanza. Yo quiero construir sonrisa, sembrar dudas, compartir miradas, contagiar esta sed si es que no puedo apagarla. Yo no quiero escribir el amor, quiero hacerlo. Yo no quiero escribir el dolor, quiero entenderlo. Yo no quiero escribir la alegría, quiero reírla. Yo no quiero escribir poesía, quiero vivirla. Yo quiero en mi último día mirar los ojos de la muerte y sonreír sin dudas al saber que viví la poesía. Magnífico poema, magníficos versos y loables. ¿Cómo nació este bello poema? ¿Cómo es esa faceta de Carlos como poeta? Esa parte irracional, esa parte intelectual, esa guerra entre lo racional y lo irracional, esas emociones, ese alma. Bueno, sí, este poema nació precisamente mm, por el choque con esa corriente muy, tal vez latinoamericana y en gran medida colombiana, de considerar la literatura y muy específicamente la poesía como un concepto decorativo, ¿no? Que es algo que uno encuentra mucho en todas las formas del arte, de considerar, hay gente que compra un cuadro pensando que le combine con los muebles de la sala, o que o considera que la música sirve para ponerla de fondo mientras almuerza, o que considera que escribir poesía es algo decorativo donde hay que elegir palabras bonitas. Y todo el tiempo está pensando en conceptos de lo bonito bajo esa figura decorativa.
Y no, un buen cuadro no es los muebles de la sala, sino es algo que te para y te dice algo. Lo mismo pasa con la literatura, y es la diferencia, digamos, entre lo bonito y lo bello. La belleza no es un concepto superficialmente estético. La poesía, que en Colombia muchas veces se convierte en ese adorno de decir alguna bobada, pero de una forma rebuscada, bonita y con florituras, me parece una forma empobrecedora de la poesía. La literatura, creo que yo soy muy ingeniero en ese aspecto, en el sentido de el lenguaje es funcional, tiene un propósito comunicativo, y la idea no es barroquizarlo y volverlo bonito, sino que cumpla su propósito y que diga algo. Entonces, lo primero que necesitas es tener algo que decir. Decía Oscar Wilde que solamente hay dos reglas para escribir, ¿no? Tener algo que decir y decirlo. Eso es todo. Pero primero necesitas algo que decir, y para tener algo que decir necesitas vivir. Entonces, no vas a ser un buen poeta o un buen literato o un buen artista en general si tu propósito es encontrar formas bonitas de decir cualquier cosa. Vas a ser un buen artista, un buen poeta, un buen escritor si tienes algo de que decir, si has vivido y has aprendido algo que quieres comunicar, que se hace necesario entender, y si utilizas el lenguaje de la forma más eficiente posible, más directa posible, casi que como un arma o una herramienta, para entrar en esa realidad y explorarla. Entonces, al chocarme muchas veces con el mundo literario, me daba cuenta de esto de los poetas bajo ese concepto de el tipo encerrado en su torre de cristal o la chica, que no están diciendo nada y que están dedicados a el adorno literario. Y entonces ese era el concepto del poeta, muy bohemio, muy que pues también es bonito todo eso, pero no estamos avanzando, man, ¿sí? No estamos haciendo nada más que utilizar la literatura decorativamente. Entonces quise poner eso como protesta y para decir, además, que también hay una estética de la vida, ¿no? Y la poesía debe en nuestra vida, como decía Alejo Carpentier, hablar del reino de este mundo. Viva las cosas. E incluso hay gente que hace poesía con su forma de vivir, porque entiende, explora y tiene una forma de ver las cosas diferente. Y esa diferencia, ese rompimiento, es lo que es realmente valioso, no el adorno y la floritura. Y precisamente, Carlos, me llama la atención porque usted tocó como no la belleza o el adorno convencional o fisiológico lo concebimos en la sociedad como hermoso o bello según los estándares. Y es Sí, allí donde yo recuerdo este bello libro de Mario Mendoza, nuestro escritor colombiano, La melancolía de los feos, donde él habla acerca de quién es más feliz a largo plazo, si el que es bonito o el que es feo según los estándares de la sociedad. Y también esto hace eco al cuento número 15 del libro La Torre del Silencio, de su libro, donde usted habla acerca de la belleza. Yo tengo acá un extracto que dice, él conocía bien la belleza de las mujeres, no es fácil descubrirla. Mujeres bonitas hay en todas partes, maquilladas, arregladas, uniformadas, estandarizadas. Basta un poco de dinero para hacer que cualquier mujer se parezca a la publicidad que quiere reemplazarla. No obstante, encontrar la verdadera belleza de una mujer requiere paciencia. Todas esas capas de adornos no hacen sino ocultarla. Lo que hace a una mujer hermosa, lo que hace a una persona hermosa, es justo aquello que la hace única. Es la expresión de su diferencia, de su individualidad, de su autenticidad. Todo ese maquillaje, esa ropa de temporada, todo el mismo concepto de moda gira en torno a lo opuesto, la masificación de una estética que oculte a los individuos y deje los productos. Esa masificación, una palabra
que la primera vez que yo la escuché, Carlos, fue en boca de el escritor argentino Ernesto Sábato, ¿no? Que habla acerca de esa como tal. Bueno, Carlos, aquí se ha perdido un poquito la conexión. No estoy viendo a Carlos. No sé si las personas me están escuchando allí. Carlos, este extracto de, bueno, se ha perdido aquí. Salió Carlos. Vamos a mirar aquí otra vez que vuelva Carlos y poder seguir. Estaba hablando de un extracto de su libro que se llama La Torre del Silencio. Son 22 cuentos. Por aquí ya está Carlos. A ver, vamos a darle otra vez. Hola, perdón, se me cayó un momento. Listo, no hay problema, Carlos. Entonces hablamos de esa definición o esa característica que hace eh, el alter ego, ¿no? Porque siempre los escritores se defienden, no, es que nos suelen confundir lo que escribimos con que es nuestros pensamientos. Entonces, a Sí, veces es lo que sí. hacemos, ¿no? Mira, si estaba recordando, hay un ensayo que hice alguna vez. No he leído el libro de Mario Mendoza, pero en algún ensayo me puse a ver esta película de Shrek, donde hablaban el concepto de fealdad, ¿no? Y recuerdo que la idea era que en un mundo donde estamos llenos de Botox, de la cirugía, de el maquillaje, del tratamiento, de todas las opciones corporativas de la belleza estandarizada, en un mundo de belleza etiquetada y embotellada y lista para consumo, ser feo es revolucionario. Así que yo no soy feo, soy revolucionario. Pero lo que dices del arte de ego sí es importante, especialmente porque es necesario para la escritura no volvernos simple y llanamente repetidores de las creencias, ¿no? Hace poco estaba terminando un cuento más o menos extenso, donde ponía un personaje específicamente que tiene una forma de pensar muy diferente a la mía. De hecho, con lo que estoy en muy desacuerdo en muchas cosas. Y el verdadero reto estaba en ser capaz de plantear todas esas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero de una forma tal que no sea una ridiculización de ellas, sino que tenga sentido y que tenga una voz propia convincente, ¿no? Porque cuando los textos se convierten en apologías de nuestras creencias, la literatura también se empobrece. La literatura deja de ser, la literatura siempre debe ser una pregunta, ¿no? Y eso es un concepto importantísimo. La literatura honesta es la que lo hace a uno plantear preguntas. Si uno ya tiene las respuestas de antemano y si uno tiene la, la literatura como una herramienta para vender esas respuestas que uno ya tiene, es un pasquín, no es literatura. Entonces, uno se utiliza por sus alter egos, pero también si uno es honesto, no solamente vende lo que uno piensa, sino que también debe tratar de vender pensamientos con los que uno mismo no comulgue, porque esa es la realidad, ¿no? Bueno, ahí es donde hablamos de del autor de Sigmund Bigman, ¿cómo es? El del amor líquido, ¿no? Que también podemos combinarlo con todo este término de entender la belleza y el consumismo y demás. Bueno, Carlos, en el libro La Torre del Silencio, dice, 14 años tenía la primera vez que amé. Siempre damos un nombre secreto a lo que amamos. Y coloca algunos ejemplos allí, dice el perro de Mozart, el gato de Cortázar, la mangosta de Neruda cuando estaba en la India. ¿Cuál es ese amor secreto y ese nombre, por lo menos, que le dio Carlos Oleado en su momento? Así como cada uno de estos ejemplos que vemos en el libro La Torre del Silencio, donde diferentes personajes le dieron, como dice allí, siempre damos un nombre secreto a lo que amamos. ¿Cuál es ese nombre secreto que va a dejar de ser secreto en este momento? Mm, Bueno,
Carlos, A yo ver, no tengo un feo, ¿sí? A diferencia de su copa, es un vaso revolucionario, utilizando las palabras que usted habla ahora. salud. Bueno, sí, me refería mucho al tema de, en el amor, como en los espacios que consideramos especiales, eh, son un ejemplo de cómo nace la literatura también, ¿no? Bajo la idea de no nos bastan las palabras tradicionales, convencionales, y empezamos a construir lenguajes propios, lenguajes secretos, por la necesidad de expresar cosas que normalmente no tenemos. Me refiero, en nuestra vida cotidiana nos funciona el lenguaje, porque lo cotidiano es convencional, automático y tiene una expresividad limitada, simple y llanamente porque estamos acostumbrados a la cotidianidad. Cuando llegan ocasiones especiales, disruptivas en nuestra vida, se nos hace corto ese lenguaje, porque no es capaz de expresar esa cosa especial. Y comenzamos, así nace la poesía, ¿no? Comenzamos a buscar otras formas de expresarlo, no porque nos parezca bonito, sino por la simple necesidad expresiva de encontrar formas de decir lo que normalmente no hemos dicho. Y así nacen esos lenguajes secretos del amor. Este texto, bueno, yo puse ejemplos bastante, eh, no eran tal vez los mejores pensando en retrospectiva porque estaba hablando de mascotas, de Kira, de Garfield, de Flanel, pero eh, recuerdo que en ese texto, este texto nació literalmente de un insomnio, ¿no? Y ese intento eh, cliché de contar ovejas, y a partir de la tercera oveja me aburrí, dije, contemos jirafas, dinosaurios, algo, y comencé a ver números y asociarlos con cosas, ¿no? Y tuve que sentarme a escribir, porque me pareció divertido, no sabía ni para dónde iba. Respecto a este amor, sí, a los 14 años recuerdo que estaba enamorado de una muchacha llamada Adriana. Estaba yo que en 10.º grado de colegio, probablemente, y fuimos novios. Eso, ahora tengo 39, ya fue hace ratico, pero fue de esos amores primeros bonitos que uno recuerda mucho, ¿no? Bueno, y en el libro La Torre del Silencio, en el libro de Carlos Bonilla, dice, 13 veces te he olvidado, 2 semanas, 7 días, 4 veces 4. Quisiera volver a tener 17 años, 18esco, decimonónico, 20 que te sigo esperando, 20 y algo y ya no cuento más contigo, pero siempre te sigo contando. Y es el final de La rebelión de las ovejas insomnes. Sí, Ahora, sí. ¿Cómo? iba a decir algo, bien, pues iba a decir algo, Carlos. Sí, sí, es un poco el juego de combinar también la poesía o la literatura con los números, ¿no? Creo que siempre tiene también ese deseo oculto en muchos textos que muchas veces se manifiesta bajo la forma de música, que la música es muy poética y al mismo tiempo muy numérica, ¿no? Pero creo que ese texto lo muestra mucho ese deseo de usar la matemática eh, como, como base de la literatura. Carlos, La Torre del Silencio, son 22 cuentos. El cuento que más me gustó a mí es el cuento número 9, ¿sí? Relata la historia de Santiago y de otros dos personajes, si no me equivoco. En todo caso, el resumen es que el uno desconfía del otro porque hay como ahí algo debajo de que lo va a asesinar o ella lo va a asesinar a él, pero se terminan enamorando y finalmente pasa algo como lo de Romeo y Julieta, que al final pues terminan los dos muriéndose. Y cuéntenos un poquito de este cuento que fue el que más me gustó, me impactó de estos 22 cuentos de su libro y háblenos por qué ese título, La Torre del Silencio. ¿Qué podemos entender más allá de la carga semántica de la lectura en sí, del título?
El cuento se llama Viceversa. Nació como un ejercicio intelectual con la idea de construir un espejo, contar la historia de dos personas, pero contarla primero desde el punto de vista de uno, de atrás hacia adelante, desde el final hacia el principio, desde el punto de vista de uno y en algún momento cambiar, llegar al principio y desde ese principio volver a contarla toda, pero ahora desde el punto de vista de la otra persona, hasta volver a llegar al final, que se convierte en una estructura simétrica, ¿no? Eh, Te confieso que cuando se me ocurrió hacer este ejercicio, eh, trucos baratos de un escritor. Cuando uno quiere hacer un cuento sobre un tema, eh, la forma más fácil de darle consistencia es recurrir a las dos cosas que siempre nos llaman la atención como humanos, ¿no? El amor y la muerte. Entonces dije, quiero construir una estructura narrativa de este estilo. El reto está en esa estructura narrativa y para hacerlo interesante, pues voy a ponerle amor y voy a ponerle muerte. Entonces se convierte en eso. Y te confieso que realmente lo que hice fue sentarme a hacer un resumen porque quería hacer un libro. Y después de hacer el resumen, dije, bueno, pero este resumen más o menos funciona como cuento por sí y por pura pereza lo dejé así. Pero era ese intento de crear una estructura especular y sobre todo que no se note tanto, que no se note cuál es el punto de inflexión, porque comienza contando la historia de Santiago desde el momento final de Santiago, todo lo que viene atrás, lo que viene atrás, lo que viene atrás, lo que viene atrás, hasta donde comenzó esa historia, y desde ese principio todo lo que sigue, pero desde el punto de vista de la chica, no recuerdo el nombre, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y otra cosa importante que era parte de ese reto narrativo, que las cosas al volver a contarlas desde el punto de vista de ella tengan un significado completamente diferente. Hay una figura literaria llamada paraprosdoquiano, que a mí me gusta mucho y de hecho es el truco detrás de muchos de mis cuentos. Un paraprosdoquiano es un pequeño texto, normalmente muy breve, en el que el final hace que todo lo que pasó antes tenga un significado diferente. Por ejemplo, esa frase, creo que era de Groucho Marx, que decía, es una persona muy modesta y con muy buenas razones para hacerlo. Entonces, lo utilizan mucho los humoristas por eso. Al decir es una persona muy modesta, dices, ah, bien, pues una buena persona. Pero cuando dices es con muy buenas razones, replanteas el significado de lo que estabas diciendo antes. Entonces, el final es el que redefine el principio. Entonces, ese era más o menos el reto y lo construí así, e inadvertidamente, sin esforzarme, cosa que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Cuando uno se esfuerza en voy a hacer la gran obra, el gran cuento que quede perfecto, muchas veces por tratar de construirlo muy bien, termina dañándolo. Cuando uno está libre de eso y dice, voy simplemente a decirlo, a contarlo, que era lo que me estaba pasando. Yo no pensaba escribirle cuento, yo quería hacer un resumencito antes de que se me escapara la idea para más adelante convertirlo en un libro. Pero al hacer esto, como estaba tan despreocupado simplemente por ponerlo lo más diáfano y claro posible para mí mismo, para explicármelo a mí, fue que me quedó bien. Si me hubiese puesto a esforzarme, que me pasa muchas veces, en algún momento decía que la peor forma de arruinar un poema es escribirlo, ¿no? Porque uno tiene una idea muy bonita y se sienta, pero como uno es muy humano y tiene ese afán de voy a hacerlo genial y voy a, decía Borges que la, el, 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 el pecado más burdo de la literatura es la genialidad, ¿no? Creer, voy a hacer algo genial. No, haga algo sencillo, algo claro, algo claro. Entonces sí, sí me gusta ese cuento por la virtud de la ignorancia, decía película de Bergman, ¿no? La Torre del Silencio se llama así
Eh, el libro tiene ese nombre porque ya llevo hace 10 años, empecé un blog de literatura, una especie de taller literario virtual con gente de muchos lugares que se llama La Torre del Silencio. Yo comencé este espacio eh, en el 2010, invitando a personas de todas partes a que enviaran textos, y comencé a escribir mis primeros textos ahí, a publicar mis primeros textos ahí. Le puse La Torre del Silencio mm, porque uno de los primeros cuentos que escribí antes de crear el blog, había investigado sobre las Torres del Silencio para ese cuento. Las Torres del Silencio, Dagmas, son eh, torres que en la cultura zoroástrica, en la religión del zoroastrismo, cuando la gente muere, en lugar de enterrarla, la llevan a unas torres de piedra y dejan el cadáver ahí en la cima, expuesta a los buitres y a la descomposición allí. Estas torres se llaman Torres del Silencio. Y la idea es que estas Torres del Silencio es donde se va a llevar a purificar a los muertos, ¿no? Y esa es una de las funciones de la literatura. Nosotros llevamos a la literatura las cosas que nos duelen, las cosas que vivimos, las cosas que nos quiebran, y las convertimos en literatura para purificarlas, para hacer de ellas algo bello, o al menos hacer de ellas algo útil, tal vez, porque si no, el dolor se queda solamente en eso, o en general la vida se queda en llevar el dolor. Pero cuando la llevamos a la literatura, podemos o al arte en general, podemos convertir esos muertos, podemos purificarlos y convertirlos en algo más sublime, ojalá. Entonces de ahí nació el nombre de la Torre del Silencio. Se convirtió sobre todo en un lugar de exploración, de aprendizaje, es la palabra que estaba buscando. Eh, Fue la experiencia de compartir, o ha sido todavía la experiencia de compartir con mucha gente. También tuvo una página, el año pasado nos cerraron la página, lamentablemente. Ya tenía 700.000 seguidores, nunca entendimos por qué no la cerró Facebook, pero volvimos a empezar, vamos por 10.000. Y vale la pena seguir luchándola por esos espacios. Y se convirtió en un espacio de aprendizaje donde venía gente de muchos lugares, curiosamente, sobre todo de México, recuerdo, nunca supe realmente por qué, pero sí lo agradecí mucho. De Argentina, de Colombia, de España, de Estados Unidos, de Uruguay, Paraguay, de Ecuador, eh, hasta de Rusia, que recuerdo que alguna vez recibimos de Grecia. Y la gente enviaba sus textos y yo, sin saber mucho de literatura, aprendí a literatura o comencé a aprender sobre literatura a recibir esos textos y comenzar como lector a decir, leo esto y me gusta o no me gusta, cosa que todo lector hace. Pero además uno comienza a aprender a decir, tengo que contestarle a esta persona por qué me gusta o por qué no me gusta, tengo que darle razones. Y eso fue lo que me llevó también a meterme de lleno en la literatura. Y definitivamente no hay mejor forma de aprender que tratar de enseñar, ¿no? Porque tratar de explicarle a alguien por qué el texto es bueno o malo, lo obliga a uno mismo a aprender sobre su literatura. Entonces, llegó un momento en que recopilé algunos libros, algunos cuentos, trabajé con una editorial, debo decir que la experiencia con una editorial fue desastrosa, la hora no sé ni siquiera cuántos libros se publicaron, ese libro se publicó ya hace 3 años tal vez, nunca me reportaron cuántos se imprimieron, esa editorial se convirtió, fue una simple imprenta, pero fue la primera experiencia, ya se salió adelante. Y ahorita, bueno, ahorita vamos a ver cómo seguimos adelante con la publicación.
Bueno, podríamos quedarnos hablando del libro porque hay muchas más experiencias, pero hay muchos temas por abordar. Y cuando decía Carlos que el truco barato de querer escribir, pues siempre son los tres ingredientes, ¿no? Recordamos, sexo, amor y muerte. Los temas que siempre llaman la atención, pero allí recordemos lo que decía Sartre, que no se escribe simplemente por dar una historia, sino por la manera en que se escribe, es lo que hace la diferencia, ¿sí? Entonces, se pueden abordar muchos temas sobre el amor, la muerte, sobre el sexo, pero lo que hace que marque la diferencia es el estilo y la manera en que se cuenta estas historias. Ahora, Carlos, pasemos a otra Me faceta. gustaría, La me faceta gustaría hacer una anotación importante acá, que son trucos baratos. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se recurre tanto a esto? Lo que pasa es que en nuestra cotidianidad consiste en una ceguera, ¿no? El mundo se nos desaparece a fuerza de cotidianidad y normalmente nos cegamos a todo lo que está pasando por la fuerza de la costumbre y suelen ser estos elementos cuando uno se enamora o cuando uno se enfrenta a la muerte o cuando estos elementos suelen ser los que típicamente y comúnmente rompen la cotidianidad de tal forma que uno vuelve a admirar el mundo. Pero uno debe tener la capacidad o desarrollar más bien la capacidad de hacer ese rompimiento sin acudir a esos que son como los más comunes. Uno de mis cuentos favoritos de toda la vida es un cuento maravilloso de un escritor polaco que se llama Sławomir Mostrek, algo así, no recuerdo cómo se pronuncia. Se llama Revolución el cuento. Es un cuento de una página de una persona organizando su cuarto. Eso es todo. Una persona organizando su cuarto. El cuento no dura sino una página y nunca sale del contexto de alguien organizando su cuarto. Y a mí me rompió la cabeza en mil pedazos ese cuento, sin tener que recurrir a eso. Porque simple y llanamente la capacidad de ver algo cotidiano, pero verlo de otra forma, quitarse el velo de la ceguera cotidiana, la convencionalidad de la costumbre y aprender a ver todas las cosas que nos rodean como con los ojos de niño o como con los ojos de la sorpresa y del asombro, ¿no? Y decir, wow, todo lo que me rodea realmente tiene un significado increíble y tiene una historia que contar, solo que no la estoy viendo. Entonces, sí, existen estos como los puntos de los trucos, pero tenemos que desarrollar la capacidad de ver el rompimiento sin tener que recurrir a ellos, porque en todo momento, en todas partes, hay este montón de historias esperando por ser descubiertas y contadas, ¿no? Ahora, y yo recuerdo que en alguna entrevista al escritor Mario Mendoza le preguntaron que qué libro o autor le impactaba y él mencionaba, en este momento no recuerdo el nombre del autor, me parece que el libro se llama Luna, no sé, pero tenía, la historia giraba alrededor como de una persona que creo que está en una silla de ruedas y que le decía como a otra persona, lléveme al parque y le empezaba a preguntar, cuénteme qué ve en el parque. Y entonces llegó un momento donde la persona que le cuenta eso, pero ¿para qué me hace venir acá todos los días con usted a que le cuente qué hay en el parque si siempre hay lo mismo? Uh Y -huh. el persona a otro le decía, no, no siempre hay lo mismo. Si usted está ya bien dentro de lo cotidiano, va a ver las cosas diferentes. Y ahí me hizo acordar de esto que usted mencionó ahora. Ahora, Sí, claro. Carlos, pasamos a la faceta como de la docencia. Y para darle introducción a eso, recuerdo que Borges, él decía, es que un buen profesor, un buen docente, es aquel que nunca le hace preguntas a sus estudiantes. Decía, yo he sido profesor durante muchos años y yo a mis estudiantes no les preguntaba como en qué fecha nació tal o murió tal escritor, porque eso lo pueden encontrar ahí. Yo más bien le decía, hablemos de tal escritor que vimos durante este semestre. Háblenos, Carlos, cómo ha sido esa experiencia de la docencia, de ese rol donde uno aprende más, ¿no? Donde el primer alumno es el docente y es el más beneficiado. Bueno, sí, debo decir, una de las grandes pasiones de mi vida ha sido la docencia. Me gusta mucho ser docente. Eh, si no me hubiese dedicado a la diplomacia, en ese momento yo sería profesor. De hecho, cuando en algún momento de mi vida dije, quiero ser, o quiero ser, no, quiero dedicarme por completo a escribir,
pero necesito un empleo estable porque en Colombia uno se muere de hambre como escritor. Eh, Decidí presentarme a concursos públicos de empleo y mi ilusión era presentarme al concurso docente. Curiosamente en ese momento no estaba abierto y me encontré con el concurso de la carrera diplomática, lo cual me cambió la vida, pero realmente mi primera idea fue ser profesor porque me gusta mucho la docencia y me parece valiosísima. En la docencia uno aprende algo muy importante que sirve en la literatura, y ese concepto de explicar, ¿no? bajo, bajo, bajo la forma de ser claro. Eh, yo en la literatura trato de utilizar los conceptos, las palabras más precisas, a veces la más sencilla, pero no siempre la más sencilla, sino la precisa, la exacta, para decir las cosas de la forma más clara, no la más rebuscada, no la más bonita, sino la más clara para que quede claro lo que uno está diciendo. Y es algo que eh, aprendí en gran medida en la docencia, porque pues si uno está frente a unos estudiantes, tratar de decir las cosas lo más lindo posible, lo más rebuscada posible, tratar de lucirse uno como profesor, lo hace un mal profesor. Un profesor no es alguien que se luce con sus conocimientos. Un profesor no es alguien que puede transmitir, de hecho, ni siquiera conocimientos. Un profesor es alguien, o un buen profesor es alguien, que es capaz de generar interés por el tema, que es capaz de contagiar la pasión por conocer algo. Para eso, en primer lugar, el profesor tiene que estar apasionado por lo que está diciendo, ¿no? O sea, si uno va a explicar química, eh, por mucho que repita las fórmulas de la física, la matemática, si a uno no le gusta, nunca la va a poder explicar. Sobre todo porque el aprendizaje es un proceso muy emocional. Tenemos el mito de que el aprendizaje, y sobre todo en las ciencias, es un concepto meramente intelectivo, pero es muy emocional y el profesor lo que hace es contagiar la emoción de aprender. Y por eso a mí me gusta tanto la docencia, porque es muy parecida a la literatura en ese aspecto. En la literatura tú no te limitas a transmitir una información, sino que debes generar el interés por esa información. Y el truco de la literatura o del buen literato está en que me enganchó con el tema, me enganchó por entender. Y tal vez sobre todo, me hizo preguntarme por el tema. El estudiante es el que debe hacer las preguntas. Asimismo, al profesor. Un estudiante que no pregunta es alguien que no entiende, y si no entiendes es porque no le interesa, ¿no? El momento que alguien comienza a hacer preguntas es porque está pensando. Si tú no haces preguntas, no piensas. Entonces, generar la pregunta en el otro es la esencia de la docencia y de la literatura. No darles respuestas, extra la información, atrápenla pasivamente, repítanla, sino planteense la pregunta. Encuentren una respuesta, pero planteense la pregunta. Entonces, hice la maestría en docencia, en educación, perdón, por puro despache, me gustaba el tema, y me enfoqué mucho en el tema de el desarrollo de estrategias de lectura, específicamente bajo el deseo de superar esa falsa dicotomía entre las ciencias exactas, que llaman, y las ciencias humanas. Yo he tenido la oportunidad de moverme mucho entre los dos mundos y existe una desconfianza mutua que me parece muy empobrecedora. La gente de humanidades, artes, tiene esta idea de que la matemática y las ciencias exactas es una cosa psicorrígida, eh, cuadriculada, cuando hay una increíble creatividad, plasticidad,
estética, belleza en el mundo de las ciencias exactas. Y la gente de las ciencias exactas piensa o tiene este concepto de los humanistas, de que es gente que le falta rigurosidad, que es gente que les falta eh, precisión en sus conceptos, de que es un mundo nebuloso, cuando en realidad el nivel de complejidad y de desarrollo en el mundo, o sea, no existe esa diferencia, esa dicotomía, nos la han vendido en algún momento y nos la hemos creído, y realmente ha empobrecido mucho porque tenemos gente de ciencias humanas que no es capaz de utilizar herramientas matemáticas y las desprecia, considerando que les va a dañar su disciplina, y gente de ciencias exactas que intenta hacer ciencia sin siquiera entender qué es la ciencia, porque al despreciar los fundamentos conceptuales, porque vienen del mundo de la filosofía, por ejemplo, ni siquiera entienden qué es la ciencia. Entonces, ha sido mucho el deseo de superar esa falsa dicotomía para enriquecer desde los dos puntos de vista el desarrollo de conocimiento, y pienso que eso se puede hacer desde la lectura, desde la literatura, aprendiendo a leer, porque el proceso de lectura, cuando tú eres capaz de hacer los dos mundos, es mucho más rico y muchas veces necesitas de las dos cosas para realmente entender muchas cosas, ¿no? Bueno, Carlos, por aquí Marimoros dice que es cuestión de método, ¿no? En la educación. Y yo recuerdo aquí un libro que me gusta mucho relacionado con la docencia y con la importancia de enseñar de Fernando Sabater, que les recomiendo, que se llama El valor de educar. Es un Uh libro interesante. Y precisamente recuerdo al maestro Héctor Abad Gómez, que precisamente hoy veía un Twitter de Héctor Abad Faciolince donde recordaba que hoy hace tantos años, como en 1989, 87, no recuerdo bien la fecha, donde asesinaron a este excelente médico, profesor humanista Héctor Abad Gómez. Si ustedes recuerdan esta historia en el maravilloso libro de Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos, del cual hace poco salió la película y la están estrenando por allí en diferentes espacios. Ahora, recuerdo también algo que usted dice, Carlos, que a veces uno recuerda más es usted decía, es más el interés que pasa el maestro, el profesor, a su estudiante, ¿sí? Al alumno, a ese que supuestamente está sin luz, pero que no lo ve como alguien por debajo, sino alguien igualitario, ¿sí? Porque el primer alumno es el maestro, ¿sí? Y -huh. recuerdo yo en la primaria, recuerdo a una profesora, ella se llama Adriana, y si usted me pregunta, no recuerdo una sola palabra de lo que me enseñó, pero yo recuerdo que ella siempre, de vez en cuando, los descansos como Rigo, tenga este chocolate o este café con arepa. Y yo recuerdo ese gesto, esa parte que enseña más que el método o el simple cumplir con un método de El conocimientos. currículo, sí. Y Carlos, ahora que usted habla de química, ¿cierto? Usted que es ingeniero químico, mi escritor favorito es Ernesto Sábato. Qué combinación más maravillosa de la ciencia, lo racional y lo irracional, en las manos de alguien que fue doctor en física y en matemáticas como tal, como lo fue Ernesto Sábato, y un irracional a ultranza. Mm. Bueno, vamos al otro punto. Carlos, háblenos acerca de la experiencia de como conferencista en la red de bibliotecas y alguna anécdota, algo que usted haya visto en este paraíso, como diría Borges, ¿no? Mm. Paraíso, una biblioteca. Hace poco tenía una tertulia con Vicente, alias Cavisa, que es el director de la Biblioteca Pública de Pereira. Eh, Esto ocurrió poco antes de que me metiera en la diplomacia. Tuve una experiencia bellísima con la red de bibliotecas del Banco de la República, de la cual la casa matriz es la Luis Ángel Arango, ¿no? Eh, y lo hice, de hecho, sobre mi tesis de docencia, mi tesis de la maestría en educación, que era intentar desarrollar el pensamiento científico utilizando técnicas de comprensión lectora. Me basé mucho en la teoría de las 6 lecturas de Miguel de Subiría, que para mí fue un libro
De hecho, es un libro que yo conocí en ingeniería química gracias a mi profesor de operaciones unitarias, Crisóstomo Barajas, uno de los grandes profesores de mi vida, que no solamente enseñaba ingeniería a un nivel pues muy avanzado, sino que se preocupaba mucho por el aprendizaje. Nos sugirió leer este libro de la teoría de las lecturas y para mí fue como que Blau Mind. Existe un método para la lectura que además es un método muy evidente y muy sencillo, pero nunca se me había ocurrido porque siempre había concebido la lectura como una, pues coja, lea y ya, punto, ¿no? Pero realmente existe toda una arquitectura mental de la lectura. Y este tipo de arquitectura mental es aplicable a otras cosas y cuando uno lo descubre comienza a entender su propia mente cómo funciona y esa comprensión nos sirve para aprender muchas otras cosas, ¿no? Eh, la teoría de las lecturas establecía que existen diferentes niveles de lectura, unimos palabras con significados, unimos palabras entre ellas para construir oraciones y darle significados, unimos oraciones entre ellas para construir párrafos que tienen significados y unimos párrafos para construir textos y darle significado completo. Y además unimos el texto con su contexto, sus intertextos, etcétera. Entonces todo se trata de establecer vínculos, ¿no? Para la construcción de significados de una forma jerárquica. Pero eso no nos lo enseñan en el colegio. En el colegio nos enseñan por mucho el primer nivel de lectura, que es unir palabras con sus significados. Por eso es que muchas veces las personas, tú les pones a leer un texto, a uno mismo le pasa, ¿y de qué trataba el texto? No sé, era algo de una casa, de un viejo. Cogen palabras sueltas, ¿no? No son capaces de hacer esa articulación entre palabras. Pero es que no les han enseñado a leer, no nos han enseñado a leer en el sentido semántico, no nos han enseñado a construir significados e interpretación de las palabras más allá de las palabras aisladas. Y luego me puse a pensar que eso también es muy aplicable en la matemática. A nosotros nos enseñan la matemática simple y llanamente como algo aislado, un conjunto de reglas y operaciones que no tiene nada que ver con la vida de uno. Y no es raro encontrar ese chiste de otro día sin utilizar el trinomio cuadrado perfecto, porque la gente no entiende para qué me enseñaron eso. Eso es equivalente a enseñarle toda la vida a una persona gramática, enseñarle toda la vida a una persona las reglas de sintaxis y nunca enseñarle el significado de las palabras. Así nos enseñan en matemática, ¿no? Nos enseñan todas las operaciones y toda la metodología, todas las reglas de las ecuaciones, pero nunca nos dicen su significado, nunca nos enseñan el significado de las palabras. Ese divorcio semántico de la matemática nos hace pensar que es un reino por allá aislado que no tiene que ver y que no tiene un significado en sí. Entonces, en mi tesis traté de combinar estas cosas y estuve organizando algunas conferencias sobre eso. Eh, Fue una experiencia muy bonita porque iba gente desde muchachos de bachillerato hasta señores ya con una larga experiencia, con una larga trayectoria intelectual y descubríamos juntos ejemplos y aplicaciones de este concepto y de nuevo fue esa experiencia de lo que te decía hace un momento, acercar gente de diferentes disciplinas. Habían abogados, matemáticos, ingenieros, que comenzaban a ver el otro lado y a entender que el otro lado tenía mucho más sentido de lo que habíamos considerado en principio y que ignorarlo realmente lo único que había hecho era empobrecer nuestro propio desarrollo todo el tiempo. Pensar en ese concepto de si ignoro esto es porque no importa, y si no importa esto es porque lo estoy ignorando, y me voy a dedicar solamente a encerrarme en mi pequeño mundo, donde crezco mucho en ese mundo, y pensar que
si crezco aquí no necesito nada más, pero no, realmente comenzar a unir esos mundos fue una experiencia muy bonita y la gente entendió o comenzó a entender en su propia vida cómo era de útil leer, ¿no? En el sentido de leer el mundo en general, con las herramientas de darle significado lingüístico y Carlos, matemático a sus pues, experiencias. se va a cortar, no